bendiciones grandes y poderosas para todos aquellos que aman y sirven al Señor y para los que están tomando decisiones para entregarse por completo a la voluntad del Rey del Universo. Gracias por abrir este video, mis hermanos. Sigamos en oración por los hermanos y hermanas que escriben en los comentarios sus peticiones sinceras. Recuerda compartir este video con 5 de tus hermanos y 5 de tus amigos. Recuerda también suscribirte al canal En Defensa de la Fe y darle me gusta a este video. Así nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje del amor de Dios. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor y su santa dirección en este estudio bíblico. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muchas gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, nos das tu santa bendición y nos prolongas tu misericordia. Pedimos humildemente el perdón de nuestros pecados. Pedimos también que nos des sabiduría y entendimiento para hacer tu voluntad después de comprenderla al estudiar tu santa palabra. Que todos tus hijos e hijas alrededor del mundo puedan recibir tu bendición eterna, tu abrazo, la respuesta a sus peticiones más sinceras. Gracias, Señor, porque para todos tus hijos provees lo mejor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sábado 24 de agosto. El servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Para memorizar, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor Jesús comisionó a su iglesia para que continuara con la obra que Él había comenzado. Lo bueno de esto es que el Señor Jesucristo no dejó a sus seguidores, a su iglesia, con un mandamiento sin una provisión. Les dio una comisión tan grande que debe alcanzar al mundo entero, pero les dio provisiones abundantes e infinitas para que puedan cumplir con esta misión. Su presencia está y estará siempre con su iglesia. Esto es garantía de victoria en el cumplimiento de esta gran misión. La iglesia puede y debe ir a hacer discípulos en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a estos nuevos discípulos a guardar todas las cosas que Jesús mandó, porque el Señor mismo está con ella. El espíritu de profecía nos dice: los miembros de la iglesia primitiva estaban unidos en sentimiento y acción. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto, y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y se guardaban sin mancha del mundo, pues comprendían que de no hacerlo estarían contradiciendo su profesión y negando a su Redentor. La obra se llevaba adelante en cada ciudad. Se convertían almas, y a su vez éstas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. No podían descansar hasta que la luz que había iluminado sus mentes brillara sobre otros. Multitudes de incrédulos se enteraron de las razones de la esperanza cristiana. Se hacían fervientes e inspiradas súplicas personales a los errantes, a los perdidos y a los que, aunque profesaban conocer la verdad, eran más amadores de los placeres que de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 463. Fin de la cita. Gracias, hermanos, por escuchar la lección del sábado.
excelente día en Cristo Jesús para todos mis hermanos y hermanas en donde quiera que estén. Lección para el día domingo, 25 de agosto. Un nuevo tipo de comunidad. Un grupo de personas que creen y disfrutan la violencia, seguro vivirán planeando llevarla a cabo. Un grupo de personas que recibieron al Señor Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo, vivieron para mostrar al mundo entero el amor y la verdad divina. Conmovieron al mundo y establecieron en sus vidas el reino de Dios. La comunidad de la iglesia primitiva mostró al mundo y al universo cómo son los seres humanos cuando se rinden por completo ante la voluntad de Dios y le permiten al Espíritu Santo guiarlos en su camino. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. La palabra comunidad viene del latín comunitas y significa cualidad de común, conjunto de personas que viven juntos, que tienen los mismos intereses o que viven bajo las mismas reglas. La lección nos dice: si bien parece que los israelitas nunca lograron poner plenamente en práctica el modelo para una sociedad justa y generosa, la comunidad de la iglesia primitiva se tomó en serio la instrucción de que no haya en medio de ti mendigo. Deuteronomio 15:4. Una de las expresiones prácticas de su fe fue compartir los recursos materiales, incluso vender tierras y contribuir con los fondos recaudados. Ver Hechos 4:34 hasta Hechos 5, verso 2. Para satisfacer las necesidades de sus hermanos creyentes, como así también para ser de bendición a quienes estaban fuera de la comunidad cristiana primitiva, especialmente mediante el ministerio de curación. Ver Hechos capítulo 3, versos 1 al 11 y Hechos capítulo 5, versos 12 al 16. La comunidad de la iglesia primitiva no era perfecta. Toda comunidad constituida por seres humanos tristemente tiene su debilidad. Sin embargo, las debilidades o tensiones no eran lo que determinaban la labor o el estado de la iglesia, pues ésta enfrentaba los problemas con oración, sabiduría y acción. Se dejaba guiar completamente por el Espíritu Santo, y cada vez que surgía un problema, lo solucionaban con la guía del Señor y seguían adelante en la proclamación de las verdades eternas. Acerca de la iglesia primitiva, el espíritu de profecía nos dice: el relato declara:
Ningún necesitado había entre ellos, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia. Vendiendo sus casas o sus tierras, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había menester. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en sus vidas. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Hechos de los Apóstoles, página 58. Excelente día para la Iglesia del Señor en el mundo entero. Lección para el día lunes, 26 de agosto. El ministerio y el testimonio de Dorcas. Saben, hermanos, cuando alguien conoce al Señor Jesucristo tal como Él se revela en su santa palabra y lo recibe como Él quiere ser recibido, esta persona es transformada en su forma de pensar, en su forma de hablar, sentir y obrar. La filosofía de la vida del Maestro llega a ser el estilo de vida de una persona que lo ama y acepta, y por estas razones ya no ve en sus semejantes personas lejanas que le son indiferentes, sino que ve en todas las personas un reflejo de la imagen del Señor Jesús, y las ama y les sirve por ello. Esta fue la experiencia de Dorcas. Ella se tomó muy en serio la frase del Señor de que si le hacía el bien a uno de los hermanos más pequeños del Señor Jesús, en realidad se lo hacía a él. Mateo 25, 38 y 40. Vamos a leer la descripción de Dorcas y su ministerio en Hechos 9:36. ¿Cómo se podría describir tu vida y tu ministerio en un formato similar a este versículo? ¿Cómo te gustaría que te describan? Hechos 9:36 dice: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La lección nos dice, parece que el ministerio de Dorcas era tal que su descripción como discípula y su fidelidad, energía e interés en los demás era reconocido incluso más allá de su ciudad natal. Pedro estaba visitando la ciudad vecina de Lida, y la gente de Jope le pidió que fuese en respuesta a la muerte inesperada de Dorcas. Hechos 9, 37 al 41. Al llegar a Jope, Pedro se encontró con muchas de las personas a las que Dorcas había ayudado mediante su obra en favor de los pobres. Le mostraron la ropa que ella había hecho y, sin duda, le contaron muchas historias de cómo los había ayudado a ellos y a otros. Dios levantó a Dorcas de la muerte. Su plan para ella en este momento específico era que la resurrección de esta gran misionera se llevara a cabo para impactar a toda esta región con la verdad del Evangelio y consolar a los hermanos que estaban dolientes por la partida repentina de esta gran mujer misionera llena de amor y bondad. Esto no significa de ninguna manera que siempre que se ore por un enfermo o por un cristiano que ha fallecido, va a resucitar. Dios en su providencia a veces determina que sucedan milagros extraordinarios en las vidas de los siervos y siervas de Dios. Por ejemplo, Elías hizo descender fuego del cielo por su fe y oración. Daniel durmió apaciblemente en el foso, rodeado de leones hambrientos. Pablo resucitó a Eutico, Pedro a Dorcas. Sin embargo, en otras ocasiones, la misma providencia determina que sus siervos y siervas deben soportar las embestidas del enemigo y morir bajo las injusticias del hombre. Por ejemplo, Juan el Bautista al morir degollado, Pedro al morir crucificado, Pablo al morir decapitado, Esteban al morir apedreado,
y millones de cristianos y cristianas que han muerto presas de alguna enfermedad, pero debemos saber que murieron en manos de Dios, y ni la muerte misma los podrá separar de la gracia santa, porque un día, en la resurrección de los justos, se han de levantar glorificados para vivir con el Señor por siempre. Dorcas quizá no era una buena predicadora en las plazas y en las calles, quizá no era una evangelista musical, pero usó los dones que Dios le dio para el servicio de su causa, y Dios bendijo su esfuerzo, de tal manera que por su labor, millares y millones se han visto beneficiados, se han visto inspirados en su ejemplo, porque hasta nuestros tiempos las obras de Dorcas siguen resonando para mostrarnos lo que Dios puede hacer en un hombre y una mujer que se rinden completamente ante Él con amor y humildad. Pon al servicio del Señor tu don, porque por pequeño que éste sea, si tiene la bendición de Dios, será multiplicado. El espíritu de profecía dice sobre Dorcas: Dorcas era una digna discípula de Jesús, y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Los Hechos de los Apóstoles, página 107. Tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma, y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 332. Gracias, mis hermanos y hermanas, por escuchar en el canal En Defensa de la Fe la lección del lunes. Lección para el día martes 27 de agosto. Dar como una forma de compartir. Dios comisionó o encargó la misión al apóstol Pablo de llevar el Evangelio a los gentiles. Esta tarea significó para Pablo muchos sacrificios, privaciones, persecución, pero también muchas satisfacciones. Sin embargo, desde el punto de vista doctrinal, se presentaron varios problemas que debieron analizarse con detenimiento y requirieron la reunión de los líderes más prominentes de la Iglesia en ese momento. ¿Debían los cristianos gentiles guardar las leyes ceremoniales que los judíos habían guardado desde siglos anteriores? La lección nos dice: un concilio de líderes cristianos, judíos y gentiles, se reunió en Jerusalén para discutir el asunto y buscar la conducción de Dios en relación con estas preguntas complicadas. Este concilio y sus resultados se registran en Hechos capítulo 15. Sin embargo, en el informe que Pablo da de esta reunión en Gálatas 2, agrega otro elemento importante a las instrucciones que recibió del concilio de Jerusalén para su ministerio continuo entre los gentiles. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas capítulo 2, verso 10. Y Pablo siguió aplicando este énfasis personalmente a lo largo de todo su ministerio. Ver, por ejemplo, Hechos 20, 35. Al igual que la iglesia primitiva de Jerusalén, Pablo amplió la visión de la comunidad cristiana hasta alcanzar a todos los creyentes. Segunda de Corintios 8, 7 al 15 nos dice: Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no sólo a hacerlo,
sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El apóstol Pablo también utilizó dos referencias del Antiguo Testamento para instar a los creyentes a ser generosos y a cuidar de sus hermanos creyentes en circunstancias difíciles. Citó la historia de la generosa provisión divina del maná a los israelitas en el desierto como un modelo de dar y compartir entre la comunidad eclesiástica más amplia. Ver 2 Corintios 8:15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y también citó el Salmo 112, verso 9. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 2 Corintios 9:9. Fin de la cita. Todo lo que Dios nos ha revelado sobre sí mismo está contenido, lleno y fundamentado en su carácter, y su carácter es amor. El amor siempre se manifiesta dando lo mejor a los demás. El Señor Jesús mismo resumió la ley y los profetas en la regla de oro. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pablo resume la ley en el amor al prójimo. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El Evangelio de Cristo exalta el amor puro. El amor siempre es generoso, siempre es bondadoso, siempre da lo mejor. Por eso el apóstol Pablo instó a las iglesias gentiles a vivir el Evangelio en santidad, pero también en generosidad. El espíritu de profecía nos dice, Cristo guardará los nombres de todos los que no consideran ningún sacrificio demasiado costoso para ofrecerlos a Él sobre el altar de la fe y el amor. Él lo sacrificó todo por la humanidad caída. Los nombres de los que son obedientes, los que se sacrifican y los fieles estarán esculpidos en las palmas de sus manos. No serán vomitados de su boca, sino que serán tomados en sus labios, y Él rogará especialmente en favor de ellos ante el Padre. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 358. Gracias, mis hermanos y hermanas, por escuchar la lección del martes y por orar los unos por los otros. Excelente día para todos ustedes. Lección para el día miércoles, 28 de agosto. Guía Paulina para vivir y amar correctamente. La lección nos dice, a la carta de Pablo a los romanos se la conoce más por sus explicaciones detalladas de la gran doctrina de la salvación por la fe mediante la muerte de Cristo. Pero después de 11 capítulos de esta enseñanza, hay un cambio de énfasis. Pablo ofrece una guía práctica para vivir y amar correctamente, basada en la gracia y el amor de Dios, como se revelan en Jesús y en la historia del Evangelio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Por cierto, Pablo está diciendo que debido a lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, así es como debemos vivir. Leamos el capítulo 12 de Romanos, observando principalmente las instrucciones para amar y cuidar a los demás, en especial a los necesitados.
Dice este precioso capítulo: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fin de la cita. La lección nos sigue diciendo: en cierto sentido, Romanos 12 funciona como un resumen de muchos de los temas a los que Pablo presta más atención en algunas de sus otras cartas. Habla sobre los diferentes roles y dones dentro del cuerpo de la Iglesia, lo que incluye servir y animar a los demás y dar generosamente. Pero no solo hay que hacer estas cosas, hay que hacerlas bien, con entusiasmo y sobre todo, con amor. Pablo describe en términos prácticos de qué se trata este tipo de vida. Insta a los creyentes a ser pacientes en las dificultades y la persecución, a cuidar a los necesitados, a ser pacificadores cuando sea posible y, como hemos visto anteriormente, a responder al mal y la injusticia con bondad, a vencer el mal haciendo el bien. Romanos 12, 20 y 21. Dice el espíritu de profecía: las palabras pronunciadas con apresuramiento hieren y magullan las almas, y la herida más profunda se produce en el alma del que las pronuncia. El que no puede equivocarse declara que el don de Cristo, el adorno de un espíritu manso y sereno, es de gran valor. Todos debemos tratar de apoderarnos de su valor pidiéndolo a Dios. No importa cómo nos estimen los hombres. Si llevamos este adorno, llevamos la señal de nuestro discipulado con Cristo. Somos apreciados por el Altísimo, porque el adorno que llevamos tiene gran valor ante su vista. Debemos buscar esta preciosa gema. Nuestra elevada vocación, página 276.
Lección para el día jueves, 29 de agosto. Santiago el Justo. La tradición cristiana sugiere que Santiago, hermano o hermanastro de Jesús, llegó a ser un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, y fue el Jacobo que ofició como presidente del Concilio de Jerusalén. Ver Hechos capítulo 15 y Gálatas 1 y 2. Si es así, es probable que haya sido el autor de la carta que se conserva en la Biblia como el libro de Santiago. Este nombre en griego puede traducirse indistintamente al español como Santiago o como Jacobo. Santiago era un nombre común en ese momento. También puede haber sido el líder de la iglesia, conocido como Santiago el Justo, lo que sugiere que era un líder sabio, que priorizaba correctamente su trato con los demás y se preocupaba por los marginados u oprimidos. El libro que lleva su nombre es descrito por algunos eruditos como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, pues enfatiza la piedad práctica y el vivir sabiamente como seguidores de Dios. El autor de Santiago estaba ansioso por recordarles a sus lectores cristianos que no se contenten, no se conformen solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ellos mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Y que la religión que realmente importa, la que es pura y duradera a los ojos de Dios, se centra en cuidar a los necesitados y oprimidos y resistir las influencias corruptoras de la sociedad que los rodea. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versos 1 al 9 y Santiago 5, 1 al 5. ¿En qué se diferencia la actitud de Santiago hacia quienes son ricos y hacia los que comúnmente tenemos en la mayoría de las sociedades? ¿Cuáles son sus instrucciones específicas con respecto a cómo tratar a los ricos y a los pobres dentro de la iglesia? Santiago capítulo 2, verso 1 al 9 nos dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo? Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago capítulo 5, 1 al 5 nos dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y os habéis entregado a lo inmoral. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Santiago sostiene que desearle el bien a alguien, incluso la bendición de Dios, será de poco consuelo si la persona sufre de frío y hambre. Proveerle de alimento y ropa real será mucho más útil para expresar y demostrar nuestra preocupación por ellos que todos los sentimientos nobles y los buenos deseos. Ver Santiago capítulo 2, 14 al 16. Santiago usa esto como ejemplo de la interacción entre la fe y las obras
en el contexto de nuestra relación con Dios. Él también reitera lo que Jesús enseñó acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mostrando cómo debemos obedecer este mandamiento en la vida diaria. Se pone en práctica sirviendo a Dios y a los demás, no para obtener salvación, sino porque es la manifestación de la verdadera fe. El espíritu de profecía nos dice: existen actualmente en el mundo muchas personas heridas, muchos corazones tristes que necesitan alivio. El Señor tiene medios para iluminar la vida de estos desconsolados. Cada uno de nosotros puede poner a trabajar sus talentos al disipar las nubes, al permitir que penetre la luz del sol de la esperanza y la fe, en el que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Matutina cada día con Dios, página 181. Lección para el día viernes 30 de agosto, para estudiar y meditar. La lección nos recomienda leer los siguientes capítulos del Espíritu de Profecía, obra e influencia de las sociedades de beneficencia Dorcas, y el capítulo La verdadera religión, en el libro Ministerio de la Bondad, página 70 a la 71 y página 39 a la 45. Otra sugerencia: el capítulo Una iglesia generosa, del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 270 a la 278. Meditemos en los siguientes pasajes del Espíritu de Profecía. El Salvador dio su vida preciosa para establecer una iglesia capaz de cuidar de las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido. Sin embargo, estando en Cristo, puede hacer en el hogar, el vecindario y la iglesia, y aún en regiones lejanas, una obra cuyos resultados serán tan abarcadores como la eternidad. La liberalidad abnegada provocaba en la iglesia primitiva arrebatos de gozo, porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? A los ojos de los creyentes y de los incrédulos, era un milagro de la gracia. Hechos de los Apóstoles, página 277. Resumen de la lección. La Iglesia del Señor en la tierra comenzó como una fuerza indetenible porque estaba movida por la verdad, el amor y la pureza del que tiene toda potestad en el cielo y la tierra. Su mensaje y su vivencia eran suficiente argumento para derrumbar las mentiras del diablo y libertar a todos los cautivos que aceptaban la verdad. Tanto los dirigentes como los miembros de la naciente iglesia estaban comprometidos con la misión de amar, servir, predicar y sanar, y llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y para lograr este cometido, todos los días se entregaban a la dirección del Espíritu Santo, sin el cual no hubieran nunca podido realizar la obra que el Señor les encomendó. Nos toca a nosotros seguir esparciendo la verdad y continuar con la misión que el Señor Jesucristo entregó a su pueblo. Muchas gracias, amados hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final del video. Gracias por escuchar la lección con tanto amor al Señor. Gracias por unirte en oración en favor de todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Oremos por nuestros pastores. Oremos por los ancianos, por los diáconos, por las diaconisas. Oremos por los dirigentes. Oremos también por cada miembro, por cada hermano y hermana que sufre, que llora, que está enfermo, o que está desalentado, o que está siendo perseguido por otras personas. Oremos por los misioneros. Oremos por los hermanos de sostén propio. Oremos por todos, con todo el corazón. Gracias, amado Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Gracias porque tu palabra
fortalece nuestra vida. Gracias porque tu mensaje expone nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, pero también nos da la solución en Cristo el Señor. Clamamos desde el fondo de nuestro corazón por cada hermano, por cada hermana alrededor del mundo, por los que están enfermos, por los que están en los hospitales, que cada uno de ellos en la circunstancia que está viviendo pueda glorificar tu nombre y exaltar la gran salvación que tú les has otorgado, que puedan ser misioneros que predican tu verdad a pesar de las circunstancias difíciles. Que cada pastor, anciano, diácono o diaconisa de tu iglesia sea ungido con tu Santo Espíritu. Que tu obra siga creciendo alrededor del mundo y que la verdad presente siga siendo proclamada por los pastores, los laicos, los evangelistas, los hermanos de sostén propio y cada uno de tus hijos como tú lo mandas. Gracias, amado Padre, por escuchar esta oración y por responder a cada uno de tus hijos en tu momento perfecto y de acuerdo a tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.